¿Estamos listos? Estamos acá en clase de matemáticas y hoy vamos a estar trabajando con respecto a lo que es la longitud. ¿Qué es eso de la longitud? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Con qué instrumentos podemos realizar estas mediciones en cosas que están conectadas con nosotros en nuestra vida cotidiana? ¿De acuerdo? Las metas para la clase de hoy serán las siguientes. Vamos a conocer el concepto de longitud y sus aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Y vamos a conocer también esas unidades de medida y cuáles son las conversiones. Las unidades de medida con las que vamos a trabajar en la clase de hoy van a ser tres. El metro, que es la unidad fundamental de medida de la longitud por un sistema internacional, ¿ok? También, aparte del metro, tenemos los centímetros y los milímetros. Y todo eso lo vamos a trabajar en la clase de hoy. ¿Y por qué es tan importante la longitud? Porque para el caso de la longitud, chicos y chicas en casa, cada vez que tú quieras saber cuál es tu altura, si estás creciendo o no estás creciendo, tú comparas una medida de una distancia. Y eso sería la longitud que tiene tu cuerpo completamente. Entonces, para ir colocando acá algunas cositas, vamos a hablar primero que la unidad fundamental de la longitud se le conoce como el metro. El metro viene de una palabra que se llama metrón. La etimología del metro viene de metrón, que significa medida. Y en español se quedó como metro. Entonces, cuando nosotros hacemos ciertas medidas, esta es la unidad fundamental y se representa con solamente una letra M. ¿De acuerdo? Una letra M sería la unidad de medida. Si yo te digo a ti 1 metro, 2 metros, 3 metros y así sucesivamente, estamos haciendo referencia a una unidad fundamental. Cuando ya somos adultos, en promedio, el metro está representado en nuestro cuerpo humano. Mira, cuando ya somos adultos, porque cuando estamos más chiquiticos, los brazos son más chiquiticos, ¿verdad que sí? Pero ya un adulto promedio, desde, atención a esto, desde la punta del dedo más larguito de la mano, ¿ok? La estiramos completamente, desde allí hasta el hombro opuesto, eso al final es aproximadamente 1 metro. Entonces yo tengo acá una cinta métrica de estas que se puede trabajar, ¿ok? Yo tengo acá una cinta métrica, miren, que casi es de mi tamaño, que yo mido 1,80 cuando estoy durmiendo, porque cuando estoy de pie no. Resulta que aquí tendríamos básicamente que si yo hago esto, de aquí hasta acá, miren que si yo lo estiro, aproximadamente aquí tengo una cantidad, un valor. Vean el número que acabo de tener, está justo en mi hombro. Ese número, mira que dice 100. ¿Ese 100 qué significa? Atención a lo siguiente. Cuando nosotros tenemos básicamente una unidad de medida, la tradicional es 1 metro. Pero a partir del metro vienen otras unidades. Por ejemplo, centímetro, centímetro. Miren que habla del metro también, cuando decimos centímetros. Pero entonces si yo te digo centímetro, centi viene de 100. Entonces cuando yo escribo acá, por ejemplo, centímetros, con tilde en la I porque es esdrújula, lo aprendí de la profe Aleja. Entonces, centímetro, tendríamos ahí básicamente que sería la C y la M. Esa C te está diciendo que la unidad se refiere a un valor más pequeño, ya te voy a decir cuál es. Y la M que tiene que estar relacionada con el metro. Entonces, cuando tú agarras una cinta métrica como esta, estas cintas métricas están, digamos, trabajadas en centímetros de manera estándar. Y esos números que aparecen allí, 1, 2, 3, 4, 5, y sigo, todos esos números que tú ves allí son centímetros. ¿Qué sucede cuando yo llego, por ejemplo, acá donde estaría el 100? Cuando llego, por ejemplo, aquí donde está el 100, aquí está el 100 y ese 100 representa que ya, atención que aquí está la clave de lo que es la magia de la longitud. Cuando ya nosotros tenemos 100 centímetros, voy a borrar un segundito acá, cuando nosotros tenemos 100 centímetros, representa una relación directa entre los metros y los centímetros. Entonces ahí decimos, mira, 100 centímetros, 100 cm, que son esas 100 rayitas que aparece allí en la cinta métrica, esas 100 rayitas apenas es 1 metro y es la unidad internacional que te acabo de mencionar que llega desde la mano hasta el hombro opuesto. Entonces esto equivale a 1 metro. Y de hecho,
no solamente es con esta cinta métrica que podemos medir. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el colegio el uso de este tipo de reglas. Voy a colocarlo acá para que tenga mejor contraste con la pantalla. Entonces observen, por favor, que el hecho de que nosotros tengamos acá estas rayitas que se ven acá con esos números, los números están diciendo cuáles son los centímetros que hay. Por ejemplo, aquí donde estoy ubicado dice 10. Significa que si tú mides algo que tenga esa distancia, representa 10 centímetros. O por ejemplo, si queremos seguir subiendo, tú puedes decir cuántos centímetros máximo mide la regla. Por ejemplo, mira que aquí hay 30 y luego dice 31. En total tenemos 31 centímetros que podemos medir efectivamente con esta regla. Y es la unidad de medida de arriba. La otra unidad de medida, por ahora no la vamos a trabajar, pero esa unidad de medida la vimos en la conversión de lo que es el cuerpo humano y significa una pulgada. Vean que yo estoy colocando el pulgar y básicamente una pulgada en promedio es esa distancia. Cuando buscamos un televisor que diga que el televisor es de 60 pulgadas, 70 pulgadas, en serio, está conectado con el pulgar. Pero para nosotros hoy vamos a estar trabajando es con los centímetros, con los metros y vamos a estar realizando mediciones y ese va a ser el reto que vamos a tener en casa. Ahora, la tercera que vamos a trabajar, porque aquí tenemos ya el metro que es la unidad tradicional, ¿de acuerdo? Lo que es el centímetro, la tercera con la que vamos a trabajar nosotros en nuestra clase sería, atención, ¿cómo se llama? Milímetro. Si centi viene de 100, mili, ¿a qué te suena mili? ¿A 1000? ¿Sí o no? Ah, bueno, milímetro está conectado entonces también, vamos a escribirlo acá, milímetro. Está conectado también con una unidad de medida fundamental que es la del metro. Y un milímetro, ya te va a decir cuánto equivale. Y cuando tenemos un metro que es más largo, ¿cuántas rayitas y dónde podemos identificar esas lineecitas que significan un solo milímetro? Un milímetro es mucho más chiquitico que un centímetro, ¿de acuerdo? Entonces, milímetro. La forma de representar aquí, esta sería la de centímetro, esta sería la de metro y la de milímetro, ¿qué creerías tú? Debe tener la M de metro, ¿cierto? Milímetro, pero como se lee verdaderamente por ser esdrújula, la sílaba tónica de acá, milímetro, necesitamos otra M. Cuando vemos así MM en una unidad de medida de longitud, la M con otra M representa entonces milímetros, ¿de acuerdo? Ok, tenemos ahí básicamente esta representación. Si nos vamos a la regla, atención acá que podemos ver lo siguiente. Al tener acá nuestra regla, cada rayita que se representa acá, cada rayita que tenemos ahí, que tendríamos en nuestra regla, nosotros tenemos números, ¿verdad que sí? Hay numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero, por ejemplo, entre el 5 y el 6 hay muchas rayitas, ¿cierto? Entre el 6 y el 7 hay otras más. Ahora te invito en casa que tomes una regla de estas y cuentes cuántas rayitas hay entre cada uno de esos números. Cuando las contamos, vemos que, por ejemplo, entre cada uno de ellos, no importa el número que tú escojas, entre el 7 y el 8, por ejemplo, tú sacas la cuenta y te percatas que hay 10. Entonces, en un centímetro tenemos 10 rayitas y cada rayita es un milímetro. Ahí está la relación, ahí está la clave, ¿de acuerdo? Entonces, atención a lo que vamos a escribir acá. Resulta que aquí vamos a representar que para nosotros un centímetro, un cm, ¿ok? Un centímetro que es uno de estos la distancia que hay entre estos numeritos que tenemos en nuestra regla, un centímetro tiene 10 rayitas, los que lo separan. ¿Qué vamos a hacer? Un centímetro equivale a 10 rayitas y cada rayita es un milímetro. Entonces, por eso podemos representarlo de esta manera, que un centímetro representa al final 10 milímetros. Entonces, cuando nosotros en casa queremos saber, por ejemplo, cuál es nuestra estatura, qué es lo que podemos hacer ahí básicamente para hacer la medición, podemos usar una cinta métrica o podemos usar un metro como este que tenemos acá, ¿verdad que sí? Este que tiene frenos, entonces uno va viendo que eso va abriendo y podemos frenar así y él queda fijo. Entonces resulta que nosotros aquí en esta cinta, las líneas que están acá abajito,
estos que están acá abajo, son la representación de lo que es la unidad de medida que estamos trabajando, ¿ok? Lo que está en la parte de arriba es una unidad internacional también, que se le llama los pies. Un feet, en inglés feet, viene de pie, y vean que es aproximadamente el número 30. Entonces, un pie es aproximadamente 30 centímetros. Los números que siempre aparecen aquí, chicos, estos números siempre están representando que son centímetros. ¿Qué significa eso? Que si nosotros nos vamos aquí a la puntica donde esto está empezando, ahí tendríamos que empezar a contar. 1, 2, 3, 4, que serían con estos números aquí abajito. Y llegamos al 10. ¿Qué significa este 10? 10 centímetros. Y miren que los números 10, 20 y así en adelante son múltiplos de 10 en 10. Esos números que están allí, al final son los valores en centímetros de los números, digamos, bonitos, exactos de 10 en 10. Pero si yo sigo subiendo, atención acá que si yo sigo subiendo 40, 50, 60, 70, 80 y seguimos subiendo 90 y vean el 100. Ahí dice 100. Hay algunos que ya aquí le cambian el 100 y le ponen 1M. Pero la mayoría le deja 100 porque son 100, ¿qué? 100 centímetros. Quiere decir que cuando tú vayas a medir algo y supera el número 100, si superara el número 100, cuando tú vas a medir algo y supera el número 100, tú puedes traducir eso. Por ejemplo, si llega al 100 y pasa hasta el 7, por ejemplo, si es 100 y el 7, tú puedes leerlo como, 107 centímetros. Pero el 100 representa 1 metro. Vean que si yo lo dejo justo donde está el 100 acá, vean lo que va a pasar. Si lo dejo, mira, lo coloqué justo donde está el 100, ¿ok? Ahí, justo donde está el 100, y yo puedo agarrar esto así, y vean que es la distancia que hay desde la mano hasta el hombro opuesto. Y tendríamos ahí 1 metro. Entonces esos son 100 centímetros. Y podríamos medir nuestra altura. Entonces si por ejemplo nosotros, atención acá, si por ejemplo nosotros, vamos a borrar acá, tuviésemos una medida de, atención, tú agarras a tu mamá, a tu papá o un primito, a tu hermanito y lo quieres medir. Párese ahí que le quiero ver cuánto es su altura. Y usted lo coloca y lo ve de frente, ¿ok? Lo ves así de frente y dices, mira, marcó 112 el número aquí en el metro. Como es el número que está marcando, 112 sería el siguiente. Mira lo que va a pasar. ¿Cómo es así 112? Mira, 112 sería este, porque llegamos al 110, después el 110 con uno más es 111, con otro valor es 112, para que lleguemos hasta acá y sería 120. Entonces tú lo que tienes que hacer es, ok, esto es 110, 111, 112, 113, 114. Al final se está separando. Pero entonces, si tú tienes aquí 112, eso es centímetros. Con esta medida, centímetros. Pero, atención, descomposición de números en sumandos. Hace bastante rato lo trabajamos y mira cómo lo podemos utilizar acá, que es lo interesante de la matemática. Cosas que ya se vieron. Vení que yo te necesito. Mira, 112 es un 100 con un 12. Entonces, este 112 lo puedes representar así, mira. Un 100 y un 12. Porque 112 es 100 y 12. ¿Sí o no? Porque esta es la centena, esta es la decena y esta es la unidad. Ahora, si tú tienes 112, se puede representar como 100 centímetros y 12 centímetros. Y si tú sumas estos dos, 100 y 12 es 112. Pero chicos, en casa, atención, aquí está la magia de la matemática. 100 centímetros, que recuerdas que es lo que hay entre la distancia que hay acá, eso es 1 metro. Quiere decir que cada vez que tú llegues, por ejemplo, al número 100, puedes decir ya que eso es 1 metro más tantos centímetros y es más fácil de trabajarlo. Entonces, 112 centímetros lo puedes pensar así, 100 centímetros y 12, o también decir lo siguiente, vamos a cambiar acá, 1 metro y 12 centímetros. Vean que este i es un sinónimo de la suma que está arriba. Entonces, si tú, por ejemplo, mides con el metro, te mides así y dices, mira, marcó 112, desde aquí hasta acá, este es tu tamaño. Y dices, vamos a dejarlo acá, ¿ok? Entonces tu tamaño básicamente, tú dices, mira, fueron 112.
porque es 110 más el 2, ¿verdad? Ahora, ¿será que esto ya lo puedo pensar en metros? Y tú dices, sí, sí lo puedo pensar en metros. ¿Por qué? Porque te pasaste de 100. Después de que tú llegas a un 100, ¿ok? Después de que tú llegas a 100, ya puedes decir, esto es 1 metro y lo que le agregas a esa cantidad. Entonces ahí básicamente miren lo siguiente, 1 metro y 12 centímetros para llegar hasta acá. Si queremos saber, por ejemplo, la estatura del profe Chamo, yo tendría que subir mucho más esto, ¿de acuerdo? Tendríamos que subir mucho más la altura del profe. Mira, 1,80, miren 1,80 allá arriba. La altura del profe Chamo debe ser por ahí unos 67, con botas y medias y tacones, ¿ok? Entonces por ahí vean, mira la altura acá, 1,60 y hay que subir un poquito más. Vean que es 160. ¿Qué significa el 160? Que en el 160 tú lo que estás teniendo en el fondo es el 100, que es 1 metro, más tantos centímetros. Entonces ahí dice 160, tantos centímetros por arriba, aproximémoslos a 1,70, a 170, ¿ok? Entonces, directamente la conversión de la medida es importante. En casa tú puedes medir lo que tú quieras. Puedes tomar una regla, la regla te da un límite, ¿verdad que sí? La regla te dice, no, me da para medir solamente espacios pequeños. No, pero necesito espacios mucho más grandes. Bueno, una cinta métrica te da una cantidad límite también. Pero también existen otros equipos de medición de longitudes. Por ejemplo, esto tiene máximo 5 metros. ¿5 metros qué es? Eso es muy lejos. Eso es, mira, en promedio, mira esto, en promedio un paso. Si tú haces así y haces un paso, en promedio eso es 1 metro. Tampoco es que vas a estirar el pie así grandote, no, suavecito. De aquí, por ejemplo, hasta acá. Eso sería 1 metro en promedio. Entonces, imagínate dar 5 pasos de esos, serían 5 metros. Entonces, chicos, en casa, la idea es aprender a hacer mediciones. Vamos a ir a un recreo con dinamita, una pequeña pausa, ya regresamos y vamos a seguir jugando y hacer mediciones acá en el programa. Ya volvemos.